Soy Paloma López, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el grado de Podología, y me gustaría primeramente agradecer al Tercer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento la oportunidad de presentar nuestra ponencia titulada Fomento del autoaprendizaje en las aulas de Podología. En el presente proyecto se va a fomentar el autoaprendizaje mediante el modelo de aula invertida. Este es un modelo pedagógico por el que el alumnado se documenta y prepara sobre un tema planteado con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también con la tutorización del profesorado implicado. En él, digamos que se invierte el orden de una clase más convencional. La podología es la especialidad de las ciencias de la salud encargada del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie. Como la mayoría de grados, consta de 4 cursos académicos y concretamente en el segundo cuatrimestre de la Universidad Miguel Hernández, esta es la asignatura de Patología Podológica. Esta asignatura es de carácter obligatorio, consta de 6 créditos totales, de estos 6, 3 son teóricos y 3 son prácticos, y en ella se estudian las principales patologías podológicas con implicaciones sistémicas, traumatismos óseos y musculoligamentosos, deformidades congénitas y lesiones de tipo neurológicas. En el año 2023, o en el curso académico anterior, hubo un total de 62 matriculados. El contenido práctico para un mejor desarrollo se divide en 6 prácticas, distribuyendo a los alumnos o al alumnado en 4 grupos de prácticas. Lo forman entre unos 10 y 18 alumnos y alumnas por grupo, por lo que el profesor repite 4 veces la misma práctica. Tienen una duración aproximada de unas 5 horas cada práctica. Una de ellas es la práctica que va sobre fracturas, que es la que se puso en marcha el modelo de autoaprendizaje mediante el aula invertida. Se desarrollaron en el aula de informática. El objetivo principal que se llevó a cabo con este proyecto fue evaluar la implantación del modelo de aula invertida para el fomento del autoaprendizaje mediante la resolución de las inquietudes del alumnado dentro de la asignatura de patología podológica del grado de podología. Dentro de la metodología y como primer paso, se invitó a los participantes asistentes a la práctica de fracturas a compartir sus inquietudes a través de una lluvia de ideas y a generar preguntas de investigación sobre la temática propuesta, en este caso las fracturas. Para ello, en todos los grupos el profesorado, tras una breve introducción, lanzó 2 preguntas. La primera, ¿qué creéis que debe conocer el podólogo sobre las fracturas? Y la segunda, ¿qué les gustaría saber sobre este tema o qué inquietudes tienen sobre el conocimiento de las mismas? Como consecuencia de las preguntas se generó una lluvia de ideas en todos los grupos y se fueron anotando en la pizarra. Posteriormente y en un segundo paso, el alumnado junto con el profesorado en todo momento anotaron todas las ideas e inquietudes recogidas, se fueron agrupando por bloques temáticos. En todos los grupos las ideas anotadas se pudieron agrupar de la siguiente manera. Una temática fue sobre definición y causas de las fracturas, la otra respecto a la clasificación, otra respecto a la sintomatología, otra temática del diagnóstico y pruebas complementarias necesarias, otra sobre los tratamientos de las fracturas y, por último, ejemplos de casos clínicos. Seguidamente se distribuyeron de forma voluntaria los bloques temáticos. Para definición y causas se estableció que era suficiente con que fuera un alumno o una alumna el encargado de prepararse este bloque. Para clasificación entre 1 y 2, la sintomatología también entre 1 y 2. En cambio, para el bloque de diagnóstico y pruebas complementarias se estableció entre todos que era necesario entre 2 o 4 participantes, para el tratamiento entre 2 y 3 participantes y por último 2 fueron los alumnos o alumnas que deberían de encargarse de presentarle además los casos clínicos.
El profesorado facilitó específicamente para cada grupo un material elaborado previamente, una bibliografía específica, digamos, y también una guía sobre los puntos más relevantes que había surgido de cada tema. Los grupos trabajaron de forma independiente, algunos se quedaron en el mismo aula, se le invitó también a los alumnos que podían irse donde quisieran a prepararse su tema, siempre y cuando fuera dentro del campus, eso fue una decisión libre. El profesorado estuvo disponible en todo momento, resolviendo las dudas dentro del aula de informática, y posteriormente, cuando terminó ese periodo de 2 horas de trabajo, comenzó la exposición por orden de los temas anteriormente citadas. Para terminar la actividad, se pidió al alumnado de forma voluntaria que contestaran a un formulario para evaluar dicha actividad. Este constaba de 12 preguntas tipo Likert con 5 opciones de respuesta a través de un formulario Google. Se recogieron la opinión sobre la práctica en sí. También se recogió sobre la preparación, sobre la capacidad que pensaba el alumnado que tenías, tanto suya como de compañeros, y sobre el grado de satisfacción. También se hicieron 2 preguntas de tipo más cualitativo, en las que cómo creían que podían mejorar la práctica y qué es lo más importante que habían aprendido a lo largo de toda la jornada de la práctica. Como resultados podemos ver que contestaron la encuesta un total de 38 participantes, en su mayoría eran de sexo femenino y era la primera vez o era su primera carrera y única carrera. Un pequeño porcentaje también nos notificó que tenían otro tipo de estudios relacionados con ciencias de la salud. En las preguntas que se realizaron acerca de la capacidad que creían que tenían y si se veían preparados para la realización de la práctica, se obtuvieron puntuaciones en su mayoría entre el 3 y el 4, predominando el 4, o sea que se veían pues cualificados y preparados y capaces. Igualmente, para las preguntas sobre si se veían preparados para exponer ante sus compañeros, se obtuvieron pues resultados muy similares. Las preguntas relacionadas con el método de enseñanza, pues el alumnado estaba prácticamente de acuerdo y consideraban que su aprendizaje era mayor si se implicaban en la preparación de los contenidos, obteniendo puntuaciones mucho más altas que las anteriores, entre el 4 y el 5. Y aunque no de manera tan marcada, las opiniones estaban quizá un poco más distribuidas, también opinaban que el aprendizaje es medianamente mayor que por el método tradicional y preferían implicarse a que el profesor impartiera toda la materia. Como podemos ver en estas gráficas también, sí que se obtuvieron puntuaciones bastante altas y de manera conjunta sobre la elaboración del material facilitado y la importancia de la temática dentro de la asignatura. Digamos que le parecía la elección del tema de fractura, les parecía muy importante para la formación dentro del grado de podología. El grado de satisfacción en general fue pues bastante alto, estando bastante satisfechos tanto de los resultados propios que habían obtenido como de los resultados de las exposiciones de sus compañeros y también del resultado final. Respecto a la opinión que se recogieron sobre las preguntas cualitativas, para las preguntas sobre qué aspectos se podrían mejorar sobre las prácticas, se recogieron 17 respuestas de los 38 participantes. Algunos de los comentarios, y a modo de ejemplo, sobre esta pregunta, sobre qué creían que podría mejorar la práctica de fracturas, pues nos dijeron que creo que la práctica se desarrolló muy bien y no cambiaría nada al respecto. Creo que la práctica está bien enfocada para ser didáctica y entendida. Así conforme está, orientada está bien, considero que no se puede mejorar. Pues que también nos aportaron mejoras y nos dijeron que el contenido algo más de tiempo, hubiésemos necesitado algo más de tiempo para prepararlo mejor y quizás también las mejoras sobre las pautas indicadas, la presentación quizás mejor más dinámicas. Nos hubiese gustado hacer un Kahoot o alguna especie de encuesta al final y explicando un poquito más por parte del profesorado la unidad temática, pues consideramos que hubiese mejorado la práctica. Respecto a la segunda pregunta sobre qué es
lo más importante que han aprendido, se obtuvieron 24 respuestas. Entre ellas, y también a modo de ejemplo, destacamos que he aprendido pues, a entender bien los conceptos para poder explicarlos y que se entiendan. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar como podólogos? Era otro del aprendizaje que nos aportaban. Un miembro del alumnado nos decía: para mí lo más importante fue aprender este bloque didáctico de una manera diferente que me resultó muy útil, ya que aprendí muchísimas cosas. También he aprendido a buscar información válida y transmitirla a mis compañeros, y información sobre las facturas muy útiles. A modo de discusión o conclusión, pues las ventajas sobre este modelo han sido demostradas por diversa literatura en estudios similares, pero no quizá en el campo o en el grado de la podología. En su gran mayoría nuestros resultados fueron positivos sobre tanto la satisfacción, el aprendizaje y la preparación. El alumnado se siente más implicado con la enseñanza y con el aprendizaje. Aunque hay aspectos que podrían mejorarse y no en todos los casos prefieren este tipo de enseñanza, deben tenerse en cuenta también que el alumnado es de segundo y quizás se sienten un poco inseguros todavía y no tienen la formación para este tipo de aprendizaje, pero aún así queremos destacar que en su mayoría las puntuaciones fueron bastante altas y se sentían preparados, aunque un pequeño porcentaje quizá no tanto. El aula invertida para el fomento del autoaprendizaje en las aulas de podología puede ser un buen método de enseñanza para motivar, incentivar e implicar al alumnado. Muchísimas gracias, quedo a disposición para cualquier cuestión o duda que puedan plantearme.